Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a empezar a ver los tejidos y sistemas de comunicación e integración. En esta primera etapa vamos a estudiar lo que es la biología celular, la histología y la embriología del sistema nervioso. En otro video van a tener lo que corresponde a piel y después lo que corresponde a ojo como y parte de órganos de los sentidos. ¿Mm? Entonces, vamos a empezar con este tema, que es justamente muy interesante, a ver, ya que nosotros sabemos que el cerebro humano tiene 100 billones de neuronas, cada una conectada a otras 10.000 neuronas. Evidentemente, sobre tus hombros está el objeto más complicado del universo conocido. Y este complejo, esta complicación de nuestro universo interno, que es el cerebro, poco a poco ha sido develado y hoy en día la neurociencia es una de las ciencias que ha tenido mayor crecimiento en el estudio de este sistema neuronal y de todas las células que se conectan entre sí y con otras que son células de la neuroglia, que vamos a ver ahora. Pero el estudio de todas estas células y esta complejidad celular que hace las características de todo lo que significa las interacciones entre neuronas dentro del cerebro, vamos a ver cómo están constituidas, cómo se disponen, qué tipo de células encontramos, porque sabemos que la neurona es la célula principal del tejido nervioso, pero las células de la neuroglia son fundamentales, no solo como sostén, sino como aporte de muchas características que vamos a ver enseguida. ¿Mm? El estudio de la citología de las neuronas empezó con Santiago Ramón y Cajal, tuvo un gran desarrollo, quien fue un histólogo español que gana el premio Nobel en 1906 por sus trabajos sobre la estructura del sistema nervioso, junto con Camilo Golgi, aquel que él descubrió justamente el aparato de Golgi que lleva su nombre. Ahora entremos a ver qué es lo que vamos a estudiar, y para eso tenemos que repasar la anatomía también, la anatomía que ustedes han visto el año pasado, porque vamos a ver lo que corresponde al sistema nervioso central, que como ustedes saben está formado por lo que corresponde al encéfalo y a la médula espinal. ¿Mm? Eso, junto, todos residen, el encéfalo en el cráneo, y que se divide en los hemisferios cerebrales, el diencéfalo, el mesencéfalo, el cerebelo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, ¿sí? Además, vamos a ver lo que corresponde a médula espinal, ¿sí? Entonces, recordando lo que ustedes ya saben, el sistema nervioso lo podemos dividir en un sistema nervioso somático y un sistema nervioso autónomo. Y dentro de ellos vamos a reconocer, por ejemplo, en el sistema nervioso periférico, a diferencia del central, que es el que recién vimos, estructuras de ganglios, estructuras de nervios, ¿sí? Que a su vez pueden ser sensitivos o autónomos y formarse por grupos de células fuera del sistema nervioso central. Mientras que en la imagen de la derecha vemos cordones fibrosos que parten del sistema nervioso central y los ganglios y se dirigen a los órganos que inervan. Vamos a ver que tanto axones como dendritas están envueltos por unas células que se llaman células de Schwann, que son las que hacen la mielina en el sistema nervioso periférico. También ustedes vieron que tenemos el sistema simpático y parasimpático. Es decir, todo este complejo sistema está regulando las interacciones entre las diferentes partes de nuestro organismo y también, asociados al sistema endocrino, regulan las actividades del mismo. Pero ahora entremos a lo que es propiamente una neurona, ¿sí?
La neurona, ustedes también las han estudiado seguramente o las han visto cuando hicieron el ingreso. El cuerpo celular de la neurona difiere según los diferentes lugares. Hay neuronas que son muy grandes, por ejemplo, las neuronas del asta anterior, de la médula espinal. Hay otras que son muy pequeñas, como las neuronas granulares del cerebelo, pero en general todas tienen características que son bastante similares. Contienen un cuerpo o soma neuronal, ¿sí? Que es que se caracteriza por tener un núcleo grande, un núcleo prominente, gran cantidad de eucromatina, y en el citoplasma poseen abundante retículo endoplásmico rugoso, que en el caso de la neurona se llama cuerpos de Nissl, o sea, el retículo endoplásmico rugoso que posee esta célula, porque esta célula sintetiza, y como sintetiza tiene que tener gran cantidad de RER, gran cantidad de Golgi, y también posee abundante retículo endoplásmico liso. Contiene numerosas mitocondrias que se observan allí y un citoesqueleto muy desarrollado. Contiene un citoesqueleto con lo que corresponde a los neurofilamentos, que son filamentos intermedios, que están presentes dentro del citoplasma de la neurona. También adentro se pueden observar inclusiones de glucógeno, de lípidos, de melanina, por ejemplo, es un pigmento como en el locus Niger, en algunos núcleos grises del cerebro, y observamos que aparte de tener esta estructura, el núcleo, vemos que tiene una serie de prolongaciones, varias prolongaciones que se disponen y se ramifican, corresponden a lo que se llaman las dendritas, ¿sí? Las dendritas tienen la característica de recibir el estímulo y transportarlo a lo que es el cuerpo celular, mientras que el axón es aquel que va digamos, a pasar ese impulso nervioso a través del mismo para llegar a un terminal axónico y producir un determinado efecto. Porque una de las cosas que caracteriza al tejido nervioso es justamente las dos propiedades, la propiedad de excitabilidad y la propiedad de conductibilidad. Entonces, tenemos estas que corresponden a las dendritas, que el impulso hace que sea centrípeto, y centrífugo, otra prolongación mucho más larga, que corresponde al axón. El axón contiene los mismos elementos que estaban presentes dentro del núcleo, solo que el primer segmento, donde empieza el axón, que se llama segmento inicial o cono axónico, carece de retículo endoplásmico rugoso, al igual que en el interior de todo el axón, ¿sí? Acá vemos una neurona teñida con HE, donde se observan las múltiples prolongaciones dendríticas, el cuerpo celular o soma, el núcleo, y el axón como esa prolongación alargada que sale del mismo. Fíjense el cambio de coloración. Desde aquí, el cono axónico, donde no vamos a encontrar RER ni ribosomas, al igual que en todo el axón. El axón se caracteriza por tener una serie de microtúbulos adentro, como elemento de citoesqueleto. Esos microtúbulos hacen que corran paralelos o están paralelos a el eje longitudinal del axón. Y eso es fundamental porque sirve para el transporte de organelas y de vesículas que se producen en el soma neuronal y que deben llegar al terminal axónico. A través de ellas, de esos microtúbulos presentes dentro del axón, tenemos algunas proteínas motoras como la quinesina, que hace que esos neurotransmisores que se producen en el soma o macromoléculas se puedan ir desde el núcleo celular hasta el botón sináptico.
¿Mm? Eso se llama transporte anterógrado rápido y es característico de los neurotransmisores. También hay un transporte retrógrado rápido, es decir, que va desde el terminal del axón hacia el cuerpo neuronal. Fundamentalmente productos de desecho o proteínas solubles, proteínas del citoesqueleto, que avanzan a través de una proteína que se llama la dineína y hacen que esos materiales de desecho vayan a través del axón nuevamente al cuerpo celular. También existe otro tipo de transporte, que es el transporte anterógrado lento, que se produce justamente en la misma dirección, pero a una tasa de velocidad mucho menor. A veces ese transporte axónico es peligroso. Por ejemplo, cuando hay toxinas o algunos virus que se llaman neurotrópicos, o sea, virus que atacan a los nervios, como por ejemplo el virus de la rabia, el virus de la poliomielitis, el virus del herpes simple o la toxina del tétano. Eso hace que esas sustancias sean endocitados por los terminales sinápticos, llevados por un transporte retrógrado hacia el cuerpo de la neurona, lo que lleva a resultados perjudiciales a la neurona. Entonces, si nosotros vemos nuevamente con una imagen con H, se observa la estructura de esta neurona, se observa la forma del núcleo, que en general es redondo, el nucleolo que es basófilo y bien prominente. Todas estas características son típicas de una célula productora de proteínas, ¿verdad? Y el RER muy desarrollado, que como dijimos se llama sustancia de Nissl o sustancia tigroide, porque se dispone dentro del citoplasma de la neurona haciendo una estructura como si fuera de un tigre, ¿sí? De las manchas de un tigre. El cono axónico, que como dijimos es el comienzo del axón, y en este caso está marcado que se ve menos teñido por no presentar el RER, y todos los otros, digamos, organoides que presenta, al igual que acá están los gránulos de lipofucsina, que es otro tipo de gránulo que podemos encontrar dentro de la neurona, que esos gránulos de lipofucsina son de un pigmento, que es un pigmento de desgaste, y que aparece tanto en las neuronas como en el músculo cardíaco en las personas ancianas, en donde en estas células que como sabemos no tienen proliferación celular, se van acumulando y pueden ser observadas después dentro del citoplasma celular. ¿Cómo clasificamos las neuronas? De acuerdo a su función, tenemos neuronas sensitivas, tenemos neuronas motoras y tenemos interneuronas, ¿sí? Todo esto lo han visto ustedes también en fisio, así que simplemente vamos a recordar: aquellas que son sensitivas van a ser receptoras, o sea que reciben la información y la llevan al sistema nervioso central. Las motoras son efectoras, o sea que la llevan desde el sistema nervioso central hacia las células efectoras, y las interneuronas que captan, integran, transfieren redes de comunicaciones entre neuronas sensitivas y neuronas motoras. De acuerdo a su morfología y a la cantidad de prolongaciones, nosotros reconocemos neuronas multipolares, como esta, que son característicamente neuronas motoras, que tienen, aquí tenemos el cuerpo celular, tienen gran cantidad de dendritas y un solo axón, es como la imagen que vimos recién. Otras que se llaman bipolares, en donde del cuerpo celular surge una prolongación que es, digamos, tiene función de dendrita, y otra prolongación que tiene función de axón. Característicamente las células bipolares las encontramos, por ejemplo, en la retina o en los órganos receptores sensoriales, y las neuronas unipolares como estas tienen un cuerpo celular del que surge una prolongación
que después, una prolongación única, que después se divide en una rama que va a dar función de axón y otra con función de dendrita. Son neuronas unipolares o pseudo-unipolares. Todas estas neuronas las vamos a ver, y acá vemos en un corte con hematoxilina y eosina. Entonces, la neurona, el núcleo grande, el nucleolo prominente, y a estas que son prolongaciones dendríticas de esta neurona. Hay otras neuronas que son neuronas integradoras, dijimos, o interneuronas o neuronas de asociación. Hay varios tipos y algunas hasta tienen nombre propio. Por ejemplo, vamos a ver que una capa de células del cerebelo contiene este tipo de neuronas que se caracterizan por tener un cuerpo celular, un axón y muchísimas prolongaciones dendríticas, a tal punto que se denominan árbol dendrítico, en el caso de la célula de Purkinje. Acá es como se la ve. Otras células, por ejemplo, piramidales del hipocampo, tienen también un cuerpo celular, tienen el axón y tienen numerosas dendritas que se denominan espinas dendríticas. Estas son imágenes, tanto estas como estas, son coloraciones especiales, muchas de ellas hechas por Camilo Golgi, por Río Ortega, que son las que hacen visualizar mucho mejor la citología de las neuronas. No es tan fácil de ver con hematoxilina eosina, al igual que los otros tejidos que nosotros hemos estudiado hasta ahora. Entonces, acá, por ejemplo, vemos neuronas multipolares, y estas corresponden a neuronas motoras del asta anterior de la médula espinal, ¿sí? Neuronas grandes con muchas prolongaciones, con un axón y varias dendritas. Y lo que está alrededor, todo esto corresponde a sustancia gris, que vamos a ver que está presente dentro del sistema nervioso. Nosotros reconocemos la sustancia gris, formada por cuerpos neuronales y células de la glía, como los oligodendrocitos, los astrocitos, la microglia, mientras que cuando vemos sustancia blanca, vamos a ver axones solamente, axones mielínicos y células de la glía. Fíjense en estas imágenes cómo se observan, y por eso se denominan espinas dendríticas, las características de estas dendritas largas que se observan con mucha claridad en estas imágenes. Dijimos que las neuronas, digamos, las neuronas son un componente fundamental del tejido nervioso, pero no podrían estar si no están rodeadas por miles de otras células que corresponden a células de la neuroglia. Dentro de las células de la neuroglia tenemos los astrocitos, que se llaman así porque su forma, su cuerpo celular parecen cuerpos astrales, como estrellas. Son células grandes, son una de las células más grandes dentro de la neuroglia. Y tienen característicamente un filamento intermedio que corresponde a una proteína que es la proteína gliofibril ácida. Nosotros reconocemos dos tipos de astrocitos: astrocitos protoplasmáticos y astrocitos fibrosos. Los astrocitos fibrosos, fíjense, son característicos de la sustancia blanca del cerebro, del cerebelo. Y se caracterizan por tener un núcleo ovoide y un cuerpo celular del que parten numerosas prolongaciones, pero que son largas, finas, lisas, sin ramificaciones. Estos astrocitos tienen la característica de que esas prolongaciones muchas veces se asocian a capilares sanguíneos, y ya vamos a ver qué función tienen, uniéndose a través de estas estructuras que se llaman pies perivasculares o pies chupadores, adosándose a la estructura del capilar. En cambio, el astrocito protoplasmático son células también grandes, pero están en la sustancia gris, y las prolongaciones son mucho más cortas y mucho más ramificadas. También
tienen esos pies chupadores que hacen que se unan a los vasos sanguíneos, ¿sí? Acá vemos numerosas imágenes de astrocitos en una coloración con hematoxilina y eosina. La función son como todas estas células de la neuroglia, sirven de un sostén físico, pero también intervienen en los mecanismos de regulación neuronal y progresivamente cada vez se encuentran nuevas funciones que llevarían a cabo. Otro elemento de la neuroglia corresponde a los oligodendrocitos. Estos oligodendrocitos, fíjense, tienen un cuerpo ovoide, un núcleo redondo y tienen una serie de prolongaciones, pero mucho menos que los astrocitos, tanto fibrosos como protoplasmáticos. La función fundamental es producir la vaina de mielina dentro del sistema nervioso central. Esta vaina de mielina, vamos a ver que recubre a los axones e interviene como un aislante para que el pasaje del mecanismo de la propagación del potencial de acción sea mucho más rápido. Esa mielina está formada fundamentalmente por lípidos, ¿sí? Y en el sistema nervioso central la producen estas células oligodendrocitos. Estas células que emiten una serie de prolongaciones, esas mismas que veíamos recién, y envuelven las estructuras de los axones, así pudiendo irse enrollando el citoplasma de esta célula alrededor del axón y producir la mielinización, que se produce en varios axones a la vez, por cada una de estas prolongaciones que tiene el oligodendrocito. El otro componente de la microglia, estamos hablando todo dentro del sistema nervioso central, corresponde a esta célula que es la microglia o microgliocito, que son las células más pequeñas que están presentes dentro de la neuroglia y que están tanto en sustancia blanca como en sustancia gris. Fíjense que tiene un núcleo elongado, alargado, con prolongaciones ramificadas o espinas. Esta microglia, y ahí se la ve muy bien, son células que derivan de la médula ósea y tienen función fagocítica, es decir, que actúan como macrófagos dentro del sistema nervioso central. Cuando existe un fenómeno inflamatorio, infeccioso, en una encefalitis, cuando existe un fenómeno donde hay inflamación, estas células avanzan a través de sus prolongaciones y van hasta el lugar donde existe, por ejemplo, esa proliferación bacteriana para producir la fagocitosis de la misma. Por lo tanto, como son macrófagos, y si ustedes se acuerdan, cuando hemos visto en tejido conectivo, los macrófagos son derivados de la capa germinativa mesodérmica, mientras que el resto de las células, los astrocitos, los oligodendrocitos, las células ependimarias, son derivadas de las células del ectodermo neural. Es decir, que dentro de las células de la neuroglia, solamente una tiene función macrofágica y por lo tanto deriva de la hoja mesodérmica. El otro tipo de célula de la neuroglia corresponde a las células ependimarias. Esas células ependimarias hacen un epitelio monoestratificado, o sea, como si fuera una sola capa, como un epitelio cúbico, cúbico simple, revistiendo todas las cavidades internas del sistema nervioso. Adentro de esas estructuras, adentro de esas células ependimarias, vamos a encontrar la presencia del líquido cefalorraquídeo. Nosotros sabemos que tenemos en todo el interior del sistema nervioso cavidades, desde los hemisferios laterales,
el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, el conducto del epéndimo, todos contienen, es el lugar donde se produce y donde digamos, donde está presente el líquido cefalorraquídeo, está revestido por estas células ependimarias, que en algunos de los lugares se llaman tanicitos, y que son células que tienen la característica que en la parte apical poseen microvellosidades, ¿sí? Y en la parte más del axón pueden contener otras estructuras, como también cilios. ¿No? Están formando parte de lo que se llaman los plexos coroideos, aquellos que vamos a estudiar que producen el líquido cefalorraquídeo. Si pasamos a las células de la neuroglia, pero que están en el sistema nervioso periférico, vamos a ver que tenemos, por un lado, las células de Schwann y por otro lado, las células satélites. Las células de Schwann, que tienen esta forma trapezoidal, ¿sí? Con una parte más ensanchada, donde está el núcleo celular, y aquí donde va a enrollar al axón, son aquellos entonces, es esta variedad de células que produce la mielina en el sistema nervioso periférico. Esa mielina dijimos que aísla eléctricamente al axón y que hace que la conducción del impulso nervioso sea mucho más rápida. Cuando la conducción se hace a través de un axón mielínico, la conducción es considerablemente más rápida que en los nervios amielínicos. Y vamos a ver que va a ir, digamos, enrollándose alrededor de los axones, de un axón, dejando espacios sin células de Schwann, que se denominan los nódulos de Ranvier. Segmentos internodales, lo que queda entre una y otra cosa, y el tipo de conducción que vamos a ver que se produce en estos lugares del sistema nervioso periférico donde hay este tipo de mielina, la conducción, que es mucho más rápida, como dijimos, se debe a que se hace por una conducción saltatoria, saltando la despolarización de un nódulo de Ranvier a otro. Y el segundo tipo de células neuroglicas del sistema nervioso periférico se llaman células satélites. Se encuentran en ganglios sensitivos y autónomos. Son células cúbicas, pequeñas, haciendo una cubierta en general a la neurona ganglionar. A veces pueden observarse así alrededor de la misma, y como dijimos, al igual que las células de Schwann, se localizan en el sistema nervioso periférico. Acá tenemos otra imagen de un tejido nervioso teñido con azul de toluidina, donde vamos a encontrar una serie de neuronas con las características que hemos visto, neuronas con un núcleo grande, un núcleo prominente, gran cantidad de eucromatina y un citoplasma bien basófilo, debido, en este caso, por el azul de toluidina teñida, el RER que está alrededor del citoplasma neuronal, y las prolongaciones, las dendritas, y por el otro lado los axones. ¿Sí? Y fíjense estas otras células que entonces corresponden a células de la neuroglia, astrocitos, oligodendrocitos, células de la microglia. Ahora, dijimos que las neuronas tenían capacidad de excitabilidad, pero también de conductibilidad. Es decir, que el paso de la información de una neurona a otra se produce a través de milisegundos y a través de dos sistemas, o sinapsis química o sinapsis eléctrica. En realidad en el hombre y en la mayoría de los mamíferos, las sinapsis que se producen son sinapsis químicas, en donde una terminación, por ejemplo, una neurona se une a través a otra neurona, a través de, por ejemplo, la unión entre el axón y una dendrita, entre un axón y otro axón, o entre el axón y el cuerpo celular. Es decir, hay varias características, pero en todas ellas tenemos un terminal
axónico, ¿sí? Con una serie de vesículas, el botón sináptico con vesículas que corresponden a los neurotransmisores que van a hacer que esta neurona, que es la neurona inductora, realice la exocitosis de esos neurotransmisores y actúen receptores postsinápticos en la neurona que va a ser la neurona inducida. En cambio, bueno, la mayoría son axodendríticas y transfieren información. En cambio, en las sinapsis eléctricas es otro tipo de unión, que como dijimos es más rara, en los mamíferos, en donde no existe el neurotransmisor, sino que las dos membranas, la membrana presináptica y la postsináptica, están estrechamente unidas y la información pasa a través de uniones de tipo nexo o gap junction, uniones donde aquí a través de estos canales, de estas proteínas transmembranosas, pasa el impulso nervioso, el potencial de acción de una neurona a otra. En este caso, la unión es tan próxima, las células están tan próximas unas con otras, que no utiliza el sistema del neurotransmisor, sino que el impulso nervioso pasa a través de estos conexones. Pero, como dijimos, la mayoría corresponden a sinapsis químicas. Entonces, dijimos que a su vez esto correspondía a una sinapsis donde tenemos un terminal axónico, donde tenemos esas vesículas sinápticas con neurotransmisores. Sabemos que los neurotransmisores hay de varios tipos. Tenemos acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, serotonina, estamina, GABA. Es decir, todos esos neurotransmisores están dentro del botón sináptico, ¿sí? O terminal sináptico de la membrana presináptica. Y aquí tenemos lo que se llama zona activa, lugar donde donde la membrana parece más gruesa. Y ahí están ligadas a proteínas del citoesqueleto que se llaman sinopsinas. Estos neurotransmisores, una vez que llegue el estímulo, van a producir el arribo del potencial de acción a ese terminal sináptico y apertura de los canales de calcio dependientes de voltaje. Ese calcio va a desencadenar la exocitosis del neurotransmisor, la salida de ese neurotransmisor conteniendo esas vesículas sinápticas. Va a difundir hacia el espacio sináptico y después va a unirse al receptor postsináptico, así haciendo que se abran los canales de sodio y que por consiguiente que existe una despolarización de la membrana postsináptica. Recordar que existe un reciclado de las vesículas sinápticas, es decir, durante la exocitosis se va a eliminar el neurotransmisor, pero va a existir una endocitosis compensadora, reciclando las vesículas, para así hacer que no se pierda permanentemente parte de membrana que recubre cada uno de esas vesículas sinápticas y que retornen al cuerpo celular donde pueden ser digeridas también por los autofagosomas. Una vez que el neurotransmisor se libera, va al espacio sináptico, puede, como dijimos, retornar al terminal sináptico a través de permeasas activas, puede ser degradado en el espacio sináptico o puede justamente estimular a receptores postsinápticos para ejercer la acción. El potencial de acción de la neurona inductora se va a transmitir a la neurona inducida y va a ser la despolarización de la membrana de la neurona inducida. O inducir a otra neurona, estimulándola o inhibiéndola según las características que posea.
Aquí tenemos también la entrada de calcio, el terminal sináptico, las vesículas sinápticas, el hecho que se produzca la exocitosis de esas vesículas sinápticas, el neurotransmisor, y las neuronas postsinápticas que van a recibir ese neurotransmisor para hacer el potencial de acción y por lo tanto la liberación del impulso nervioso. Entonces, también esto ustedes lo han visto en fisio, cómo se propaga ese potencial de acción para que de una neurona se produzca la despolarización y propagar el impulso nervioso. Ustedes saben que normalmente existe un potencial de reposo, ¿sí? Es decir, en los periodos de inactividad neuronal, la cara interna de la membrana plasmática generalmente es electronegativa en relación a la cara externa, o sea, tiene un menos 60, menos 70 milivoltios. Esto se llama potencial de reposo. Y esto es una célula que normalmente, así se llama, deriva de esa distribución asimétrica de los aniones y cationes a ambos lados de la membrana plasmática. Esa asimetría, que es iónica y también por extensión hace que haya una diferencia de voltaje, se mantiene por una actividad que es la bomba de sodio-potasio, lo que hace que elimine de las células 3 sodios por cada 2 de potasio que deben ingresar. Y esos iones, la bomba de sodio-potasio, hace que esos iones se transfieran en contra de sus respectivos gradientes de concentración. Ahora, cuando nosotros vemos que existe propagación de un impulso nervioso, en este caso de arriba, que en un axón amielínico o en un axón mielinizado, vamos a ver de que cuando existe una despolarización, se abren los canales de sodio y ese sodio entra a la neurona con la consiguiente inversión del voltaje, o sea, se hace electropositivo en la cara interna de la membrana. Acá se ha modificado de electronegativo a electropositivo en la cara interna de la membrana, donde llega a medir más o menos más 50 milivoltios. Ese cambio de voltaje comienza siendo localizado y después se propaga al resto de la membrana plasmática. Y aquí están los canales de sodio y de potasio. ¿Sí? La propagación de la corriente eléctrica que corresponde a estas células se denomina el potencial de acción. Y lo hace en una sola dirección, debido a que los canales de sodio se cierran inmediatamente de haberse abierto, ¿sí? Y ello dura hasta que queda fuera del radio de acción del cambio de voltaje. Acá tenemos, donde tenemos, por ejemplo, una célula que está mielinizada y donde la despolarización, en este caso, es saltatoria porque se produce, como decíamos recién, desde nódulo de Ranvier a nódulo de Ranvier. Y por lo tanto, en este caso, esta célula va a conducir de manera mucho más rápida y va a necesitar menos movimiento, digamos, del sodio, haciendo que por ese efecto sea mucho más rápida. Hablamos de despolarización. Otro caso distinto es cuando hablamos de hiperpolarización, que es cuando se abren canales de cloro, ese cloro ingresa al citoplasma y la cara interna, en vez de hacerse positiva, se hace mucho más electronegativa, y en ese caso vamos a ver de que esa hiperpolarización produce efectos inhibitorios en las neuronas, a diferencia de lo que estamos mirando acá, en donde hay efectos excitatorios. Las fibras nerviosas y las células de Schwann. Vemos que, por ejemplo, en el caso de un axón, ese axón, así esté mielinizado o no mielinizado, está recubierto por
las células de Schwann, que hacen esta estructura de mielina alrededor del axón. Fíjense cómo en ese caso estaba toda rodeada por el citoplasma de esa célula de Schwann, ¿sí? Haciendo que se envuelva con el citoplasma y con ello que se forme la estructura de la fibra de mielina, o en el caso de las fibras no mielinizadas, lo mismo están dentro como del citoplasma de la célula de Schwann, quedando insertas en pequeñas evaginaciones de la membrana de dichas células. Células entonces de Schwann y su relación con la mielinización. Acá tenemos otra imagen donde vemos, por ejemplo, si estamos hablando de mielinización en el sistema nervioso central, dijimos que vamos a tener un oligodendrocito que hacía sus prolongaciones y con ello enrollaba varios axones a través de el enrollamiento, produce esa membrana bilipídica que, digamos, sirve de recubrimiento del axón, ¿sí? Y en el caso de la célula de Schwann, que tomaba un solo axón y que también lo hacía, digamos, lo rellenaba a través del citoplasma, lo doblaba el citoplasma para también hacerle esa secreción lipídica que interviene en los mecanismos de, entonces, propagación del impulso nervioso, haciéndolo todavía más rápido. Acá tenemos ejemplos de nervios no mielinizados, y acá tenemos ejemplos de nervios periféricos, ¿sí? Donde vemos las características de la forma de los núcleos, en forma de coma, alargados, ¿sí? Característicos, o redondeados cuando se hace otro tipo de corte. Estos nervios están envueltos por hojas conectivas, ¿sí? Cada nervio posee una hoja de tejido conectivo que la recubre a cada una de estas fibras nerviosas. Las interiores se llaman endoneuro, ¿sí? Aquellos conjuntos de fibras, por ejemplo, acá tenemos cada una de estas pequeñas va a tener el endoneuro adentro, pero están rodeadas por otro conectivo, que es el perineuro, y todos los haces de las fibras nerviosas están rodeadas por otro tejido conectivo que corresponde al epineuro. Fíjense, acá está el nervio, el axón, rodeado por la célula de Schwann, formando lo que se llaman las fibras nerviosas. A su vez, todo el sistema nervioso central está formado o está recubierto por estructuras que se denominan meninges, y que son importantes en los mecanismos de protección que tiene el sistema nervioso central. Aquí vemos en un corte de un cerebro, de un cráneo, la presencia de las meninges y cómo van desde adentro hacia afuera, rodeadas por estas estructuras. La capa más profunda corresponde a la pía madre. Acá está el cerebro con sus circunvoluciones, ¿sí? Y está recubierto por la primera meninge que se llama pía madre. Entre ella y la más intermedia, la intermedia se llama aracnoides, y la que está más hacia afuera se corresponde a lo que se denomina dura madre. Más allá está el hueso, el periósteo y el cuero cabelludo, ¿sí? La pía madre, esta, que ustedes la ven así como bastante transparente macroscópicamente, es una lámina delgada de tejido conectivo, laxo, que está muy vascularizada, y que por un lado mira al espacio subaracnoideo.
Esta pía madre está revestida por un epitelio plano, simple, y está bañada por el líquido cefalorraquídeo. Mientras que el aracnoides es una capa conectiva algo más gruesa, también está revestida por un epitelio plano simple, pero en su cara interna posee numerosas trabéculas que se entretejen en el interior del espacio subaracnoideo. Si acá la vemos en una imagen, en un esquema, vemos cómo aquí teníamos, acá estábamos viendo la pía madre, que era la que estaba en contacto más con la estructura interna, en este caso del cerebro, ¿sí? Aquí quedó un espacio hasta lo que está en azul, en celeste, que corresponde al aracnoides, ¿sí? En esa cara interna es que tiene esas numerosas prolongaciones, trabéculas, y dejan un espacio que es el espacio subaracnoideo. Importante porque en este espacio subaracnoideo es donde está presente el líquido cefalorraquídeo. La pía madre y la aracnoides se describen juntas porque son muy parecidas y se denominan leptomeninges. Mientras que la dura madre, que es la que está acá debajo del hueso y aquí en el cuero cabelludo, la dura madre es justamente tejido conectivo denso, y es mucho más gruesa que las otras meninges. También está recubierta por un epitelio plano simple, pero en el encéfalo se fusiona el periósteo, como en este caso, de los huesos del cráneo, y forma la hoz del cerebro. Estas meninges son muy importantes y el hecho de que el líquido cefalorraquídeo se produzca y esté presente dentro de esas estructuras, vamos a ver de que está presente en ese espacio subaracnoideo y lo utiliza o está presente este líquido cefalorraquídeo tanto, como dijimos, en las cavidades de todo este sistema nervioso que deriva del tubo neural, o sea, todo el interior de esa estructura del tubo neural, de los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo y todo lo que corresponde al interior de la médula espinal contienen este líquido que es el líquido cefalorraquídeo, que lo producen estas estructuras que son los plexos coroideos. Esos plexos coroideos revestidos por epitelios cúbicos, esto es un corte grueso de microscopía electrónica, por eso se ve tan preciso. Este líquido cefalorraquídeo produce entonces lo que es el líquido cefalorraquídeo, que es un líquido incoloro. Ahí les dice que contiene linfocitos, glucosa, proteínas, sodio y cloro, y que está en todas las estructuras que recién mencionamos. Es un líquido claro, que se lo describe como de cristal de roca, o sea, como un líquido que transparente. A veces cuando existe un paciente que tiene una meningitis, o sea, una infección bacteriana de cualquiera de estas meninges, lo que hay ahí es una inflamación y una infección. Nuestros profesores de infecciosa nos decían que la meningitis se diagnostica en la punta de la aguja, porque se hace una punción lumbar y normalmente tiene que salir una gota como de agua, que es el líquido cefalorraquídeo normal. En el caso de una meningitis sale una gota de pus, lo que hace el diagnóstico de que es una meningitis. Sigamos. Ahora, sabiendo las características generales del tejido nervioso, vamos a ver qué características tienen cada uno de estos órganos que forman parte del sistema nervioso. Por un lado tenemos el cerebro,
también con sus características y sus circunvoluciones, que nosotros si lo vemos al microscopio, vamos a reconocer una zona externa que corresponde a sustancia gris y una zona interna que corresponde a sustancia blanca. Allí la tenemos, sustancia gris y sustancia blanca. Tanto cerebro como cerebelo tienen la misma disposición, sustancia gris periférica y sustancia blanca central. En el medio tenemos el cuerpo calloso, que es lo que en la unión entre los dos, de los dos hemisferios. Esa sustancia gris mide más o menos 1,5 a 4 milímetros y allí contiene más de 10.000 millones de neuronas. Si nosotros lo vemos en el microscopio óptico, vamos a reconocer 6 capas, aunque son difíciles de ver, inclusive con hematoxilina y eosina son bastante difíciles de ver, pero vamos a tener una capa que es la capa molecular, plexiforme, donde hay escasos cuerpos celulares, neuronales, y que predominan las fibras, como en este caso. La capa granulosa externa, o células piramidales pequeñas, otra capa que se llama células piramidales medianas, otra capa que tiene células granulosa interna, la capa 5, que es la que uno más puede observar claramente en el microscopio, que corresponde a las células piramidales grandes, o células de Betz, donde vemos esas neuronas triangulares, como acá en el esquema, con dendritas y con el axón que va hacia la sustancia blanca, porque todo esto es sustancia gris. Acuérdense que donde hay cuerpos neuronales hay sustancia gris porque está formada por cuerpos celulares y células de la glía. Dijimos oligodendrocitos, astrocitos, microglia, etc. Y la sexta capa de células polimorfas o fusiformes. ¿Sí? Esas son las 6 capas que forman parte de la sustancia gris del cerebro. Toda esta estructura, todo este cerebro está protegido particularmente para que no le ingresen gérmenes ni sustancias extrañas adentro del cerebro, que debe ser preservado de todo tipo de noxa. Para ello es importante saber que los capilares que se encuentran dentro del cerebro son capilares de tipo continuo, es decir, que están adosados una célula endotelial con otra, y particularmente contienen uniones estrechas entre las células endoteliales de los capilares. Eso hace que nada pueda pasar al tejido nervioso, o que por lo menos se restrinja el paso de sustancias extrañas a lo que es el tejido nervioso. Cuando existen este tipo de capilares, que ya lo vamos a hablar la próxima clase cuando hablemos de cardiovascular y veamos qué es un capilar continuo, porque existen 3 tipos, el continuo, el fenestrado y el sinusoide. Los capilares continuos y esas uniones oclusivas hacen que justamente sea importante como elemento de barrera, la barrera hematoencefálica, y hace que, como decíamos, algunas sustancias puedan penetrar, pero cuando es un capilar continuo lo hacen por transitosis, es decir, ingresan desde la cara interna del capilar, tienen que pasar a través de vesículas para llegar al lado externo del capilar. Entonces, a través de estos mecanismos se protege un órgano noble de la economía como es el cerebro. En realidad, hematoencefálica, pero también está presente dentro
de las uniones oclusivas que existen en la médula espinal. Pasamos al cerebelo, y el cerebelo también, ustedes lo pueden acordarse de las características macroscópicas, anatómicas, que contiene justamente esta imagen de lo que corresponde a lo que se llama el árbol de la vida, que es característico del cerebelo. También tiene sustancia gris externa, sustancia blanca interna. Tiene, cuando uno lo ve, tanto macroscópicamente como histológicamente, observa el árbol de la vida. Es uno de los pocos preparados histológicos que se pueden diagnosticar sin hacer diagnóstico de órgano, sin ponerlo en el microscopio, porque esta imagen es característica y única del cerebelo, estas arborizaciones, esta forma de sustancia gris, sustancia blanca, y estas estructuras son únicas de este órgano. Ahora, cuando yo lo pongo en el microscopio, observo, como dijimos, sustancia gris externa, sustancia blanca interna, esto es sustancia blanca, y sustancia gris es toda esta estructura que vamos a ver que está formado por 3 capas, que son bastante fáciles de reconocer. Fíjense hacia afuera, acá tenemos esto que corresponde a la meninge, que recién acabamos de hablar, que recubre es la pía madre, que recubre la parte más interna al lado del contacto con la estructura de la sustancia gris. ¿Sí? Si nosotros la vemos con mayor detalle a la sustancia gris, vamos a encontrar hacia afuera una capa que se denomina molecular, en el centro una capa de células de Purkinje, y hacia el lado de la sustancia blanca una capa que se denomina granular. Fíjense, acá tenemos entonces lo que decíamos al principio, que las formas de las neuronas pueden ser muy variables, pequeñas como las de la capa granular, o características como estas, que es la capa de células de Purkinje, que tienen forma redondeada con el núcleo central, y que tienen esas dendritas y un axón, acá que se distribuyan con una arborización dendrítica, que con el HE nosotros lo vemos de esta forma. ¿Sí? Entonces, reconocemos la capa molecular, la capa de células de Purkinje, y la capa granulosa como característica de lo que corresponde a sustancia gris de cerebelo. También tienen otro tipo de neuronas, pero no se ven con mucha claridad, que corresponden a las que se llaman células en cesta, ¿sí? Células, fibras trepadoras, células de Golgi, que ustedes también pueden estudiar. Aquí tienen que hacer la célula de Purkinje, cómo se ve con la arborización dendrítica dentro de lo que es sustancia gris. La médula espinal. Acá hay una imagen macroscópica de la médula, donde se observa perfectamente bien la estructura de, en este caso, al revés de lo que veníamos viendo. Sustancia gris central, en forma de H, y sustancia blanca periférica alrededor de esta estructura de la H de la médula. Un tabique longitudinal posterior, un surco longitudinal anterior, y acá, como vemos esta parte, vamos a encontrar a la histología axones y células de la glía. Entonces, cuando se hace un corte histológico, uno reconoce esa sustancia gris, dijimos en forma de H, con el asta anterior, el asta lateral y el asta dorsal. De ahí salían los haces de Golgi de Burdach, ¿sí? Acá el conducto del epéndimo, que mencionamos que estaba recubierto por las células ependimarias,
y por dentro el líquido cefalorraquídeo, y sustancia blanca todo alrededor de la estructura de la sustancia gris. Así también lo vemos con el azul de toluidina, cómo se tiñe sustancia gris, cómo se ve esto sustancia gris, ahí tenemos los cuerpos celulares de las motoneuronas del asta anterior, y esto corresponde a los axones de la sustancia blanca. Si nosotros lo vemos con mayor aumento, vamos a encontrar estas neuronas multipolares típicas del asta anterior, donde observamos las características que ya habíamos mencionado, y fíjense cómo esto realmente parece la sustancia tigroide por la disposición del RER que tiene. Acá vemos sustancia gris, entonces con cuerpos celulares y células de la glía. También vamos a encontrar neuronas en otras partes, que forman las estructuras de ganglios nerviosos autónomos, ¿sí? Por ejemplo, acá, que se observan perfectamente bien las estructuras neuronales, con neuronas grandes, con gran núcleo y gran nucleolo, esto corresponde a lo que se llama el plexo de Auerbach, o plexo mioentérico. En el intestino nosotros tenemos entre medio de las bandeletas musculares, fíjense acá, esto corresponde a músculo liso, tiene la citología de un músculo liso como el que ustedes han estudiado, con células abusadas, con núcleos centrales alargados, y entre medio de las capas del músculo liso vamos a encontrar estos plexos con neuronas que intervienen en los mecanismos de justamente el peristaltismo normal que tiene que tener el intestino, ¿sí? Plexo mioentérico de Auerbach, y vamos a estudiar otro plexo, que es el submucoso de Meissner, ambos encargados entonces del peristaltismo normal. Bueno, por último, todas estas estructuras, todo lo que es sistema nervioso, deriva, por un lado, del tubo neural, que ustedes ya han estudiado en formación de tubo neural para las primeras semanas del desarrollo, y de células de la cresta neural, que eran células adyacentes al tubo neural. Entonces, el sistema nervioso central se produce a partir del tubo neural, y células de la cresta hacen parte de ganglios y nervios craneales y sensitivos, ¿sí? Que forman parte del sistema nervioso periférico. Entonces, recordando lo que ustedes ya vieron, esa placa neural que es del ectodermo, se engrosa, se pliega, forman los pliegues neurales, se ahueca y forma el surco neural, y después se cierra formando la estructura del tubo neural, y dejando, por un lado, esto que es ectodermo neural, y arriba, cubierto por la parte del ectodermo superficial, en dos estructuras. Acá el tubo neural, y entre medio las células de la cresta neural. Fíjense que en todas las imágenes está la notocorda, que es un elemento que se ubica por debajo del tubo neural y que sirve como inductor para la formación del sistema nervioso central. Cuando observamos a través de unas imágenes de embriones de ratón, vemos imágenes como esta, donde tenemos el surco neural y el pliegue neural que se está produciendo, y que finalmente se cierra como estructura de tubo. Este cierre de ese tubo, dijimos que se produce desde el centro hacia los extremos, formando los neuroporos, ya en el periodo somítico, donde existen las somitas. Fíjense ahí cómo se ven perfectamente claras las somitas, que eran el mesodermo paraxial, ¿sí? Y aquí el tubo,
el tubo neural, que se va a cerrar desde el medio hacia arriba al neuroporo anterior y al neuroporo posterior. Acordarse que el anterior se cierra el día 25 y el posterior 27. Eso es importante en la trascendencia porque es fundamental que se produzca un cierre normal de ese tubo neural en esos días, en esos términos, porque si no, existe una serie de patologías que van a surgir de efectos de cierre de tubo neural que vamos a mencionar acá cuando terminemos. Entonces, dijimos que esos pliegues neurales al día 22 se mantienen abiertos. Fíjense, acá ya está el corazón, acuérdense que el corazón ya comenzó a latir, ¿sí? Y se va formando el intestino, y acá tenemos el neuroporo anterior y el neuroporo posterior. Así, esa estructura se va a ir cerrando. Ahí tenemos el día 23, y tanto en dirección cefálica como caudal, franqueado por los pares de somitas. Se cierra del tubo neural, dijimos, del neuroporo anterior, que viene siendo esta estructura, y el neuroporo posterior el día 27. Fíjense cómo ya el embrión tiene esa característica y está incurvado. En ese momento, en la cuarta semana, ese tubo neural que se ha formado y que se ha cerrado, se va a dividir y se van a formar en la cuarta semana 3 vesículas encefálicas. La macefálica corresponde al prosencéfalo, después el mesencéfalo y el romboencéfalo. Cuarta semana. En la quinta semana, el prosencéfalo se va a dividir en 2 y el romboencéfalo también. Por lo tanto, una semana después de que se han formado estas vesículas encefálicas, el embrión tiene 5 estructuras: el telencéfalo y el diencéfalo, derivadas del prosencéfalo; el mesencéfalo queda como tal y no se divide; y el romboencéfalo se divide en metencéfalo y mielencéfalo. Así es como se ven esas vesículas encefálicas, cómo se empiezan a desarrollar. Fíjense, el embrión todavía tiene cola, y ahí se empieza a formar los miembros superiores y miembros inferiores, ¿sí? Quinta semana. Así es por dentro, esas vesículas encefálicas: prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo, y acá ya cuando se han dividido y forman las 5 vesículas cerebrales secundarias: telencéfalo, diencéfalo, parte del prosencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo. Mientras se van produciendo estas vesículas, a su vez, también el embrión se está plegando. Y vamos a ver que alrededor de este tubo neural dijimos que teníamos células de la cresta neural, ¿sí? Acordarse que tienen importantes derivados, como recién lo dijimos, desde la médula suprarrenal a los ganglios nerviosos, los melanocitos de la piel y el ectomesénquima del macizo craneofacial. Entonces, acordarse de las vesículas cerebrales. Acá ven cómo justamente cada vesícula va dejando una cavidad en el centro, y esa cavidad son los ventrículos, que nosotros mencionamos que estaban en todo el sistema nervioso central y por el cual circulaba el líquido cefalorraquídeo. Ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo y cavidad medular. ¿Qué deriva de cada uno? Del telencéfalo se van a originar los hemisferios cerebrales. Del diencéfalo, la epífisis, el tálamo, el hipotálamo, parte de la hipófisis. Del mesencéfalo, los pedúnculos cerebrales. Del romboencéfalo,
vamos a ver el metencéfalo, que produce la protuberancia y el cerebelo, y del mielencéfalo el bulbo. Esas son las vesículas cerebrales. El resto del tubo neural va a dar origen a lo que es la médula espinal. Lo que les decía es que mientras se van produciendo estas vesículas cerebrales, también el embrión se va curvando y por lo tanto existe una serie de pliegues, como el pliegue cefálico, ¿sí? El pliegue cervical, que hacen que estas estructuras justamente vayan tomando la forma del embrión cuando se va desarrollando. Finalmente, en la sexta semana, fíjense, acá tenemos el pliegue cefálico que divide lo que es el romboencéfalo. Acá tiene una imagen histológica en un corte transversal del embrión. ¿Sí? Aquí tenemos cómo se va haciendo toda esta estructura que va a formar el cerebro y la médula espinal. Como dijimos, el resto del tubo neural, en realidad por debajo de la cuarta sómita, va a tener un epitelio también formando parte de este tubo neural, donde esas células van a hacer este tipo de epitelio estratificado, la membrana limitante externa hacia afuera, la interna hacia adentro, que van a dar origen a la médula espinal, ¿sí? Que va a tener, justamente por el crecimiento del embrión, en diferentes momentos, diferentes alturas, ¿sí? Hacia donde termina la médula, en la parte final de la médula, que es el cono medular, fíjense cómo va cambiando cuando va creciendo el embrión, haciendo que esto quede más hacia la parte, hacia lumbar 3, la parte final de la médula, y después lo que continúa es lo que se llama el filum terminal. De estas células del tubo neural, vamos a ver que existen células que se llaman neuroepiteliales, que van a dar origen, por un lado, a las células que formaban parte de las células ependimarias, a los neuroblastos, que en primero son bipolares y después se convierten en neuroblasto multipolar, células del glioblasto, que se van a formar en astrocitos en este caso protoplasmático, en este caso fibroso, oligodendrocitos, y acuérdense que células mesenquimáticas, o sea, mesodérmicas, son las que dan origen a las células de la microglia. Todas estas son células ectodérmicas de, el tubo neural. Y así es como poco a poco en el desarrollo cerebral, fíjense que a las 20 semanas el embrión y ese cerebro no presenta circunvoluciones, progresivamente va a ir creciendo, va a formar sus estructuras. En la semana 25, fíjense ahí la vascularización que ya tiene, y progresivamente va a ir produciendo las circunvoluciones que son características ya de un cerebro de un recién nacido y de un adulto. Ahora, dijimos que se producía el cierre del tubo neural y que ese cierre del tubo neural era importante porque podía tener alteraciones el feto, el recién nacido, debido a fallas de cierre de tubo neural. Por ejemplo, la espina bífida, la anencefalia, falta de desarrollo de cerebro, que el encéfalo se protruya, que haya espina bífida, que existan todo tipo de patologías de cierre de tubo neural, las van a estudiar después ustedes cuando vean parte en pediatría, qué pasa con esas anomalías congénitas, qué pasa cuando las meninges protruyen y a veces tienen líquido adentro, el meningocele, el mielomeningocele, las encefálicas, meningocele, meningoencefalocele, etc. La más grave, la anencefalia, o sea, la falta del desarrollo directamente del cerebro,
debido a alguna alteración, entonces, en estos mecanismos, en donde si ustedes ven, esto que lo vamos a volver a ver cuando veamos teratogénesis, o sea, cuando se producen las alteraciones embriológicas, las anomalías congénitas, vamos a ver de que hay ciertos periodos que se llaman periodos críticos, momentos donde si existe alguna lesión o alguna alteración, va a traducirse en una malformación congénita. Vemos que el sistema nervioso central, los defectos de la formación de tubo neural, defecto de tubo neural, se ven en embriones tempranos, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima semana, digamos, acá donde hemos visto que se formaba este tubo neural y que se dividía en esas vesículas, si algo de eso, de ese mecanismo no se produce, obviamente que traerá alteraciones, alteraciones algunas incompatibles con la vida, y algunas que si no se producen en forma correcta pueden traer alteraciones de retrasos mentales. Fíjense que normalmente el desarrollo, entonces el sistema nervioso central tiene un periodo amplio de un periodo crítico de desarrollo y es importante que se produzca, ¿sí? Fíjense, acá tenemos desarrollo del corazón, miembro superior, miembro inferior. Existen momentos donde es un periodo más sensible o menos sensible a que alguna alteración traiga como resultado una malformación congénita. De todas formas, los defectos del tubo neural se tratan y mejor dicho, se previenen con la administración a la embarazada de una vitamina del complejo B que corresponde al ácido fólico, que es importante para prevenir defectos de tubo neural. Ahí les estoy diciendo como la espina bífida, pero todos los anteriores, que son casos graves, pueden ser de alguna manera prevenidos si la mujer que pretende estar embarazada o en los primeros momentos donde sabe que está embarazada, toma este tipo de medicación o consume elementos que contienen este tipo de vitamina, presentes en la dieta también, y están comprobados que disminuyen las probabilidades de formación de defecto del tubo neural. Bueno, el tema es largo, digamos, habrán visto bastante largo, bastante complejo y falta, por supuesto, siempre hay muchísimo para decir. Pero bueno, esto es un pantallazo general que espero que les sirva para que ustedes vean, estudien y analicen todos los componentes del tejido nervioso y de los órganos, aparte de la embriología específica, porque de ahora en más, por eso yo les decía que generalmente nosotros volvemos a las primeras semanas, y es muy importante volver a las primeras semanas, porque allí es donde es el comienzo del desarrollo, ¿sí? Entonces, lo importante de la embriología no es solo, digamos, la dureza de aprender una serie de nombres y de conceptos, pero sí la importancia es asociarla con la embriología clínica, saber qué pasa, cómo se producen los procesos normales y qué pasa cuando ese proceso se altera de alguna manera. Porque eso es lo que clínicamente después ustedes pueden llegar a ver, o por lo menos saber, que ese defecto se debió a tal o cual alteración o en qué momento del desarrollo se produjo. Así que bueno, muchas gracias y espero que les haya servido.